cámara lista? Creo que es muy obvio que sí. ¿Ya dejaste tu like en este video? ¡Sí! ¿Ya activaste la campanita de notificaciones? Entonces ya está listo para un nuevo video. Amigos, estamos en una época muy especial porque justamente este mes se estrenó la mejor película de todos los tiempos, la mejor película que alguna vez se ha creado, la mejor obra cinematográfica de Batman. Así es, con el papucho de Robert Pattinson, la rompió, nos cayó la boca y logró convertirse en el mejor Batman de la historia. Pero amigos, ¿ustedes se imaginarían si este gran héroe usara Jordans? Así es, ¿se imaginan que Batman Bruce Wayne entrara al mundo del hype y también pudiera hacer una colaboración con Jordan? Pues amigos, el día de hoy vamos a hacer unos Jordan exclusivos para Batman. Amigos, lo primero que tenemos que hacer es separar el Jordan de su suela para empezar a cortar los moldes. Como lo pueden ver, vamos a empezar a separar poco a poco cada parte y vamos a hacer moldes de acrílico para cortar en la nueva piel. Y amigos, como lo pueden ver, tenemos todas estas piezas ya cortadas y quería enseñarles el diseño. El diseño lo tenemos aquí en el iPad. Este es el Jordan que vamos a trabajar. La verdad se ve muy bien. Son estas tomas en color como negro normal en seco. Vamos a meter un notebook en la parte del talón. Entonces vamos a meterle un tono como grisáceo que tengo aquí ya seleccionado previamente. Y empezamos, ándenle. Este no va a ser el color final. Nada más quiero que tengan en cuenta que el notebook es como un tipo de como gamuza, pero un poquito más firme. No se ensucia tan rápido y lo hemos visto mucho en los pares de Travis Scott. Entonces vamos a ir agregando este tipo de detalles en el talón, en las alas, agujetero, también en el bone y en la parte frontal. Entonces vamos a agregar también el logo de Batman. Me gustaría que lo tuviéramos aquí atrás, entonces vamos a agregarlo. El nuevo logo de Batman la verdad me gustó muchísimo y pues estoy emocionado por ver qué tal queda. Lo vamos a poner aquí, lo hacemos más o menos a la mitad y vean lo cool que se va a ver. Como les digo, esto se ve un poco como grisáceo, pero no, el caso es que tenga un color un poquito más oscuro para que haga ese contraste de grises y negros que tiene el traje de Batman. Pero vamos al grabado láser para ver qué tal queda. Así es amigos, ahora tenemos láser para poder empezar a grabar en piel. Como lo pueden ver, estamos grabando el logotipo de Batman. Y ya que tenemos nuestras piezas, vamos a empezar a hacer un patrón en la parte de las puntas. Si ustedes conocen los Jordan, saben que tiene unos puntitos en la parte de la punta, pero yo le voy a poner unos puntitos en forma de mi logo. Esta carita feliz en forma de gota y vamos haciéndolo poco a poco. Una vez que terminamos, vamos a empezar a pegar todas las piezas y esto es como un rompecabezas y empezamos a pegar poco a poco. Amigos, tengo una excelente noticia y es que conseguí una mini máscara de Batman. Vean qué cool, soy Batman, soy la venganza. Amigos, seguimos pegando poco a poco las partes. Como lo pueden ver, ya se va viendo la forma del Jordan y vamos utilizando nuestro pegamento especial. Recuerden que siempre utilizamos los mejores materiales y en este tipo de pares realmente le vamos a echar muchísimas ganas para que queden increíbles. Se vienen más pares de este estilo Jordan totalmente custom desde cero. Ahora, ya que acabamos de pegar todo, vamos a pasar a la costura. Esto lo hacemos con mucho cuidado para respetar el patrón y la estética que tiene un Jordan 1 y veamos qué tal queda. Amigos, el ensamblado ya está casi por terminar y ahora lo que tenemos que hacer son los agujeros del agujetero para que quede totalmente terminado el ensamblado. Amigos, vengo llegando al cine y no voy a ir a ver ninguna película. Ahí están las películas, pero no voy a entrar, al contrario. Vine porque quiero ver si me pueden vender este anuncio gigante de Batman. Como lo saben, es mi película favorita en la actualidad y la verdad sí lo quiero poner en el taller. Así que, ¿ustedes qué dicen? ¿Lo compramos o no lo compramos? Dejen su like si quieren ver que este anuncio de Batman se encuentre en el taller. Y ahora amigos, es momento de pegar la suela. Así es como lo pueden ver, vamos poniendo pegamento poco a poco para que realmente vayamos adaptando lo que hicimos a la horma. De ahí vamos a empezar a poner un poco de pegamento en la suela y en la parte pues baja del Jordan, un poco de calor y es momento de pegarla. En verdad vamos a ocupar un poco de fuerza, la verdad vamos a darle uno que otro golpecito para que quede bastante bien. Y miren la chulada que se ve este Jordan, la verdad estoy muy feliz por el resultado.
vamos a ir a regalar estas pizzas y vamos a ver qué tal está. Oigan, esa no es la pizza de Batman. Se cancela. Vamos a ver. La pizza de Batman es una locura. Sí se parece, sí se parece a Batman. Jefe, ¿ya comió? ¿Quiere comer? Ahí va la primera, señores. Dale, jefe. Échatela. ¿Estás bien? Jefe, traigo pizza, ¿no quieren una? Traigo pizza, ¿no quieren una? A ver. Échale, jefe. Ah, está chingona la de Spider, A ver. Amigos, este mensaje lo hago porque sé que muchos de ustedes son pequeños. Entonces siempre hay que tratar de dar buena energía, buena vibra. Sé que mucha gente dice, da cosas o haz cosas para que se te regresen. Y yo creo principalmente que no tiene que ser así. Si las vas a dar, dalas de corazón. Si se te regresa o no te regresa, si te trata bien o mal la vida, ya serán cosas del destino. Aquí lo chido es pasarla bien, disfrutar y transmitir buena vibra.